Saludo espectadores de la sección Excelencia del programa Extravaganza and Cool. En cualquier proceso de concepción y de creación de un producto residencial de lujo aparecen dificultades de distinto índole y que aparecen, como en cualquier otro proceso creativo, durante todo el transcurso de la construcción. Estas dificultades hay que, por supuesto, atenderlas de la forma más profesional para que al final podamos tener el producto deseado, el producto óptimo. Hoy vamos a hablar de una de las dificultades que aparece con frecuencia en la construcción de villas de lujo, que es construir en parcelas con pendiente pronunciada. Por eso estamos aquí, en esta parcela que más que una parcela es casi una vaguada. En entregas anteriores hemos estado visitando villas que ha construido nuestro grupo de empresa Red Point y gestionado por Grupo Loen, que precisamente habéis podido ver que estaban en parcelas con pendiente. Estuvimos en Sotogrande Alto, en Villa Las Nubes, en la villa donde entrevistamos a su arquitecto, que precisamente tiene un premio de arquitectura, o sea, una mención en los premios de arquitectura de 2022 de Andalucía por su magnífica implantación en esa parcela con pendiente respetando el medio ambiente. Fue aquella villa que tenía una terraza maravillosa que volaba sobre los pinos a 9 metros de altura sobre el nivel del suelo y sin pilares en punta. En otra entrega estuvimos en Caserío del Esperonal. Ahí hablamos de la calidad con un sentido más amplio de la palabra, como un aspecto diferenciador de nuestro grupo de empresas. Y esa villa que estaba en construcción también estaba ubicada en una parcela con pendientes. Y hoy estamos en Montemayor, precisamente construyendo una villa de lujo en una parcela con una gran pendiente. Montemayor es una finca de unas 330 hectáreas, cuya mitad o más de la mitad está protegido como zona verde. Cuenta con un campo de golf diseñado por José Gancedo, que es uno de los diseñadores españoles más creativos. Tiene seguridad 24 horas, estamos en la falda de sus castillos y estamos ubicados en las colinas, en las laderas de las colinas, justo por detrás de la Costa del Sol. Por eso la mayoría de sus parcelas tienen una maravillosa vista al Mediterráneo, a Gibraltar e incluso a los montes de África y también a la propia zona verde de la urbanización. Es aquí donde estamos construyendo una maravillosa villa y es aquí donde queremos hablar y vamos a tener un coloquio con la arquitecta creadora de este proyecto y el jefe de obra encargado de su construcción. Estamos en obra con Laura Jiménez Conde, que es la arquitecta de este maravilloso proyecto y nos va a explicar las dificultades de su creación y luego veremos también de su construcción. Laura, malagueña. Veo que por tu currículum que estás graduada en la Universidad de Sevilla. Sí. Y también he leído en tu currículum que has trabajado por muchas ciudades del territorio español. Has estado en Huelva, en Alicante, en Madrid, aquí en Málaga. Pero no solo en el territorio español, tenemos una arquitecta internacional. Laura tiene proyectos en Emiratos Árabes, en Kenia, en Angola, en Qatar. Vamos, es una arquitecta con mayúscula. Y me gustaría, Laura, porque también veo en tu currículum que a pesar de toda tu experiencia, en los últimos años has estado más centrada en Málaga. ¿Por qué has tomado esa decisión y qué placer te reporta? Bueno, yo estaba haciendo proyectos y colaborando con una empresa que era a nivel internacional y eso pues me permitía viajar mucho, conocer otros tipos de arquitectura y en realidad fue muy enriquecedor, ¿no? Porque te aporta muchísimo, ¿no? Mucho bagaje. Pero llega un momento en que quieres un poco más tranquilidad, vivimos en un sitio espectacular y tomé la decisión de centrarme mejor en los proyectos de aquí y poderle dedicar más tiempo. Así que fue una decisión un poco difícil, pero al final me ha reportado mucho, la verdad. ¿Estás feliz? Sí, muy, muy contenta. Eso es lo más importante. Y ahora, un poquito, me gustaría que hablaras de este proyecto, porque el tema del programa de hoy es la dificultad de construir proyectos residenciales de lujo en parcelas con pendientes. Y qué mejor que esta parcela para hablar de eso. Además, como he estado comentando, no es poco común encontrarnos esa dificultad, ese problema. Entonces me gustaría, desde tu mente creativa, que nos explicaras qué dificultades
dificultades tienes y cómo los resuelves? Bueno, la primera vez que visitamos la parcela fue como, wow, esto es un barranco, a ver qué hacemos aquí, ¿no? Pero creo que este tipo de parcelas hacen proyectos más interesantes. Cuando tienes una parcela plana, como que las opciones son menos, ¿no? Cuando tienes una parcela con esta dificultad y que además tienes que cumplir la normativa urbanística, de alturas, de edificabilidad, pues es verdad que es un reto, ¿no? Es mucho más complicado, pero creo que el resultado es mucho más interesante porque puedes desparramar el edificio en la parcela, ¿no? y jugar con los volúmenes, entonces creo que el resultado al final puede ser más creativo. Desde luego el proyecto que has hecho es una maravilla. Muchas pero gracias. ¿cómo escogéis esta parcela? ¿Por qué fue? ¿La tenía el propietario, el inversor? ¿Cómo? Cuando yo entré en este proyecto ya habían comprado la parcela y venían buscando un poco tranquilidad, naturaleza, privacidad, y creo que esta parcela da todo eso, ¿no? Entonces, al principio él entró en dudas, ¿no? Cuando vio la dificultad de la pendiente, cuando hicimos el topográfico y tal, pero le compensaba la ubicación, ¿no? El entorno tan agradable que tenemos aquí. Desde luego es una maravilla, es una pena que el último fuego llegó hasta tan cerca y ha quemado mucha zona verde protegida, pero bueno, eso se regenera y va a estar maravilloso seguro. Esperemos. ¿Suele un cliente dar su impronta, inmiscuirse en el proceso de diseño de una villa residencial? Bueno, hay dos tipos de clientes. El que es cliente inversor un poco te deja más libertad porque él cree más y confía en tu experiencia de proyectos de este tipo, y en este caso, por ejemplo, que es para venta, pues me dio libertad absoluta. O sea, ellos no me dijeron absolutamente nada, solo cuántos número de habitaciones querían, dormitorios, y ya está. Y el resto dijo libertad absoluta. En otro tipo de proyectos que sí son para ellos, sí suelen decirte pues qué programa de vivienda tiene, cómo viven ellos la casa, que eso es muy importante, y qué estilo quieren, ¿no? Si más moderno, más clásico, y en función de eso pues ya desarrollamos el proyecto. Y en tu proceso creativo, algo así más característico de una parcela como esta, ¿cuál es el punto de más dificultad? ¿El cálculo de la estructura, el cálculo de la cimentación, la concepción en sí? La concepción en sí, porque al final tienes que poner todo junto, ¿no? O sea, tienes un programa que desarrollar, una normativa urbanística que cumplir, que a veces es muy estricta y no te permite desarrollar completamente tu creatividad, y que el cliente le guste, ¿no? O sea, todo eso lo tienes que poner en la olla y al final el resultado tiene que ser bueno, ¿no? Entonces, sí, es un poco todo, ¿no? Pues ya te adelanto que el resultado ha sido maravilloso. Muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros, y ahora vamos a hablar un poco con el jefe de obra, el encargado de construir este sueño que has tenido tú, para que nos explique las dificultades de su construcción. De acuerdo, muchas gracias, un placer. Después de haber hablado con la arquitecto, con Laura Jiménez Conde, estamos ahora aquí con José María Beltrán, que es el jefe de esta obra. José María ha sido destinado, también malagueño, y ha sido destinado a esta obra por Red Point precisamente por su gran experiencia y por caracterizarse por ser una persona muy meticulosa. José María no solo ha trabajado con nosotros, antes trabajó con otras empresas también españolas, de Madrid, de Córdoba, de Murcia, y tenemos el placer de que lleva ya 5 años con nosotros encantados con él, y yo espero que él también con nosotros. Sí. Entonces, José María, en este proyecto donde estamos hoy, me gustaría que nos contaras cuáles son las etapas de su construcción, porque el público esto lo desconoce, cuáles son sus etapas y qué nivel de dificultad tiene cada una de ellas. Bueno, pues mira, la dificultad es grande. Nosotros cuando vinimos aquí, porque además los departamentos de la empresa están bastante relacionados, nos pidieron que visitáramos la parcela en la época de licitación. Y cuando lo estuvimos viendo, pues efectivamente constatamos que era un barranco. Y la verdad que Alberto y yo, que formamos equipo, Alberto el encargado, la verdad que nos planteamos ver como pues todos los problemas. Pues desde el primer minuto que empieza el primer camión, que no sabes por dónde acometerlo, en un barranco, hasta cuando empieza la máquina excavadora a excavar, pues todo, al final todo es un reto desde el principio. Y bueno, pues
aquí hubo que primero por las grandes alturas irnos a la base de cimentación, empezamos a preparar unos muros ecológicos para preparar la zona de la plataforma donde se va a sentar la casa. ¿Cuántos niveles de muro hemos tenido que hacer aquí? Niveles de muro, dos, ¿no? Más bien de cimentación, hay hasta 3 niveles de cimentación. Y encima hay una cimentación especial que se ha tenido que utilizar micropilotes. Entonces se ha ido combinando. En la primera era un nivel de cimentación con una losa, y luego esa losa a través de muros hemos enganchado con forjado y losa a nivel siguiente, al siguiente nivel desde el -2 al -1 y al 0, o sea ha habido 3 saltos de cimentación y en cada uno de ellos con micropilotes también. Entonces los micros no había una plataforma entera para hacerlo con la maquinita todo en plano horizontal, sino que había que adaptarse a cada uno, había que encamisar algunos. O sea que aquí prácticamente desde el minuto 0 pues vamos con dificultades que vamos resolviendo. Lo que iba a comentar es que es verdad que Redpoint ha construido muchas villas en parcelas con pendientes, sí, pero desde luego como esta, ninguna. Hombre, por eso la de Málaga que tenemos en Málaga también está complicada, pero yo creo que esta ahora mismo es la que tenemos con más dificultad. Esta porque normalmente cuando es en pendiente a lo mejor reducen la superficie de la casa, o esta casa es bastante grande y aparte ya cuando la vas viendo el proyecto está bastante, bueno, está muy bien encajado. Nosotros ya a veces lo comentamos que parece que la casa estaba aquí antes que el barranco, o sea que es como si se hubiera puesto el barranco para la casa. Y la verdad que, aunque tiene su dificultad, pues claro, cosas así, pues todo es un reto, pero se van resolviendo. Y a la vista está que cada vez vamos viéndole más resultados y vamos viendo que va a quedar pues como está concebida. O sea, en realidad está bastante. Yo creo que lo peor ya lo hemos pasado, ¿no? Porque ya estamos estructura terminada y cerramiento. Sí, sí. O sea, que lo peor sobre es como todo por que ya el está. Corte con el barranco, la estabilización de las plataformas, la ejecución de todos los drenajes, toda la impregnación intermedias que ha habido. Sí, la verdad que lo más fuerte, lo más importante, lo más delicado, porque al final, aunque estemos hablando de obras de lujo, no hay que perder de vista que al final son obras que tenemos que buscar su estabilidad y su buen funcionamiento. Fuera parte de que nosotros procuraremos siempre alcanzar un estándar de calidad los más grandes que podamos. Pero no hay que olvidar lo obvio es que son estructuras que deben de funcionar adecuadamente. Por supuesto, con una lluvia no se nos puede ir la casa volando por el barranco. Ni asentamientos irregulares, o sea, humedades, o sea, son cosas que parecen de perogrullo, pero es que tienen que hacerse. Y no solo en estas obras de calidad, en estas obras de calidad tenemos que, como en cualquier otra, preservarlas, pero que aquí quizás con más esmero. Porque claro, un cliente que está comprando un material de mucha prestancia, pues luego resulta que a lo mejor está entrando una humedad en la cocina y oye sí, dedícate mucho, pero luego no cuidaste de que tu casa funcionara bien. Y aquí hay que tener presente todo. Por supuesto. Los micropilotes aquí, José María, ¿qué altura tienen? Pues entre 15 y 18 metros de media. O sea, es que es interesante, es que son micropilotes que entran en el terreno y que tienen una altura entre 15 y 18 metros. Es muy interesante. Y en cuanto a presupuesto, José María, ¿qué implica en presupuesto construir una vivienda unifamiliar en una parcela con esta pendiente tan pronunciada a una diferencia de una parcela plana? Una desviación bastante importante. Se puede ir, vamos, un 30% en adelante fijo. O sea, todo lo que... Es que todo depende mucho también de la parcela en sí. O sea, una parcela que no, al final cuando empieza la excavación no es consistente, no se mantienen los cortes, los taludes, y hay que ir trabajando por batache y tal, y el sistema de ejecución se va complicando, se complican también su cuantía. De hecho, muchas veces, bueno, la mayoría de las veces, las fases previas, las más importantes, la estructura, cimentación y movimiento de tierra, se plantean de modo abierto, porque concretar exactamente sus costes previamente al comienzo de la obra es muy complicado. Es casi como jugar a la lotería, o sea, de a ver si me toca o no me toca. O sea, encajarlo se va viendo, y de hecho aquí hemos tenido suerte, no nos ha salido unos taludes malos, ha acompañado, la estabilidad ha sido buena, o sea que al final ha acompañado, pero normalmente suele incrementar bastante.
pero la satisfacción después de haber resuelto todas estas dificultades, de llegar y tener un proyecto tan maravilloso como el que ha diseñado Laura para esta parcela, pues eso no tiene precio, José María. Al final, mira, yo llevo muchos años, llevo del año 96 trabajando en construcción, y a mí lo que más me encanta es ver el antes y el después. O sea, ver el antes, el primer día que venimos Alberto y yo, que por la calle de aquí abajo, y mirar hacia arriba y ver ese barranco, y el día de mañana, cuando nos vayamos a ir de aquí, esa misma imagen desde ahí y ver lo que dejamos, pues la verdad que llena mucho, es muy satisfactorio. En esta entrega de hoy, ya la sexta, hemos podido hablar de una de las dificultades que aparecen con frecuencia en la construcción de proyectos de lujo residencial. No es la única dificultad que aparecen en nuestros proyectos, por supuesto tenemos muchísimas más, y sobre ellas iremos comentando en futuros programas. Nos vemos en el próximo programa de Extravaganza Ancul, ya sabéis, como siempre, buscando la excelencia.